el año de 1889 nació en Bogotá, pero de familia de Ocaña, que acababa de llegar a Bogotá, el doctor Laureano Gómez, el ingeniero Laureano Gómez, uno de los personajes capitales de la política de este país a lo largo de todo el siglo XX, prácticamente porque con sus últimas obras, él murió en el año de 1965, pero su obra máxima nos parece que fue la del Frente Nacional, se prolongó en el tiempo mucho más allá de la muerte de Laureano Gómez. Un parlamentario colosal que muchos pensarían este es un gran abogado, no, no era abogado, ingeniero. Y actuó muchas veces como ingeniero y la ingeniería le sirvió inmensamente. Laureano Gómez se estrelló en la vida contra mucha gente, a la que se enfrentó de manera muy dura, lo llamaban el hombre tempestad, y uno de los enfrentamientos capitales fue el que tuvo con Marco Fidel Suárez, un hombre que dicho sea de paso tiene toda nuestra simpatía, un hombre muy modesto, nacido de una servidora en una casa, de una sirvienta, digámoslo con todas las palabras, a quien él adoró siempre y llamó mi abejita adorada, y de un señor muy distinguido de Medellín que le ofreció el apellido y que le ofreció reconocimiento cuando ya Marco Fidel Suárez era un gran personaje, canciller y sería después presidente de la República. Marco Fidel Suárez no aceptó ese ofrecimiento. De un hombre muy distinguido, pues no damos el apellido porque no estamos completamente seguros de que eso sirva a algún propósito. Laureano Gómez, pues, se enfrentó a personas como Marco Fidel Suárez porque estaba recibiendo, dijeron, préstamos de compañías extranjeras que tenían intereses en Colombia siendo presidente de la República. Marco Fidel Suárez renunció. El resto de su periodo lo colmó don Jorge Holguín, o el general Jorge Holguín, era generalatos que en aquella época no venían por formación en una escuela militar, sino por las necesidades de las guerras civiles. Laureano Gómez fue ministro de Pedronel Ospina. El ministerio de Pedronel Ospina se caracteriza por las muchas cosas que hizo por el país, un gobierno de grandes ejecutorias, que en parte se las debe a quien fue su ministro de Obras Públicas, a Laureano Gómez. Laureano Gómez hizo obras tan importantes y trabajó en cosas tan importantes, él y quien había sido su antecesor en la presidencia de la República, Mariano Ospina Pérez, que transformaron el país. Por ejemplo, miren ustedes la sorpresa. ¿Quiénes se dedicaron al dragado del río Magdalena? ¿Quiénes hicieron las grandes obras de Bocas de Ceniza? Laureano Gómez. Y en eso trabajó también Mariano Ospina Pérez como presidente de la República. Laureano Gómez fue canciller en la época de Mariano Ospina Pérez y lo era cuando el terrible 9 de abril. Pero vamos a lo siguiente. Por esas curiosidades del destino y por esas curiosidades de la política, Laureano era muy amigo de su más feroz adversario, de Alfonso López padre, Alfonso López Pumarejo. Fueron grandes amigos y convinieron algún día que era importante que ellos mantuvieran contacto para pensar en los grandes problemas nacionales desde perspectivas tan distintas como los dos tenían sobre esa vida nacional. Laureano Gómez fue gran opositor de López, grande opositor del gobierno de López, y prácticamente terminó por tumbarlo cuando estallaron los grandes escándalos que azotaron el gobierno de Alfonso López. El asesinato de Mamatoco, un boxeador desconocido que murió en un parquecito que queda por ahí por la calle 39 de Bogotá, abajo de la avenida Caracas, y después se dijo que había sido un crimen de Estado y eso se convirtió en un motivo de feroz oposición a López. También los negocios de la Handel, de la trilladora Tolima,
fueron asuntos que conmovieron el país y donde Laureano Gómez estuvo en primera fila porque ocupaba en el Parlamento una curul que nadie le disputó. Cuando estaba instaurándose la República Liberal, el Partido Conservador, que era partido de mayorías hasta 1930, hubiera podido detener el gobierno de López y particularmente la revolución en marcha que López puso en vigor en su primer gobierno, del año 34 al año 38. Para conformar o consolidar unas mayorías, tres conservadores hicieron causa común con los liberales, entre ellos Román y tú, Román. De ahí vino todo un nombre en la política que fue el romanismo. El romanismo no es otra cosa que el arte de derrotar una mayoría con una minoría que se pliega a esa mayoría. Y esos fueron los tres conservadores que, a juicio de Laureano, traicionaron el Partido Conservador para hacer causa común con el Partido Liberal de la Revolución en marcha. Laureano Gómez después le haría oposición también a Eduardo Santos, con quien, sin embargo, en algunos momentos tenía relaciones cercanas. Se cae el gobierno, el segundo gobierno de López, tiene que renunciar, lo sucede Alberto Lleras Camargo, viene un gobierno con colaboración conservadora, los atisbos de lo que sería más adelante el Frente Nacional. Mi padre, Fernando Londoño, fue ministro en ese gobierno de colaboración con Alberto Lleras Camargo, fue el ministro de Relaciones Exteriores. Viene el gobierno de Mariano Ospina Pérez del año 46 al 50. Laureano Gómez es el canciller. Estalla el 9 de abril. El día 8 de abril, Laureano Gómez había estado recibiendo al general Marshall, que venía a Colombia presidiendo la delegación americana que vendría a representar a los Estados Unidos en la conformación de lo que sería la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y el 9 estuvo con el presidente Mariano Ospina Pérez en una exposición agropecuaria, y al regreso y a la 1 de la tarde, cuando Fidel Castro y sus amigos asesinan a Jorge Eliezer Gaitán en una esquina de Bogotá, cerca a una cuadra de la avenida Jiménez con la carrera séptima, y estalla la terrible conflagración del 9 de abril. Luego viene el gobierno de Ospina, que se tiene que defender de tantos ataques y muchos de ellos tan inicuos, tan injustos. Hay actos de violencia terribles. El asesinato de conservadores en Caquesa fue espantoso. En Caldas no la pasaron muy bien ciertos caldenses ilustres que recorrían el departamento: Gilberto Alzate, Silvio Villegas, Fernando Londoño. Hubo un hecho en Pensilvania que casi les cuesta la vida. La situación entre los partidos era difícil, pero después del 9 de abril fue una relación prácticamente imposible. El liberalismo se retiró del Partido Conservador, hablaron de la famosa fe y dignidad, se retiraron del gobierno y dijeron que no participarían en las elecciones porque iban a estar manchadas de sangre. En esas elecciones triunfó Laureano Gómez, fue presidente de la República hasta cuando tuvo un inconveniente de salud muy serio, un ataque que al parecer un ataque cardíaco, y lo sucedió el designado Roberto Urdaneta Arbeláez. Luego Laureano reasumió la presidencia cuando estaba enfrentado a quien era el comandante de las fuerzas militares, el general Gustavo Rojas Pinilla. Ordenó su destitución y la respuesta fue el golpe de Estado que lo sacó de la presidencia. Rojas Pinilla fue después presidente de la República y dictador entre los años 53 y 57, y Laureano Gómez hace con Alberto Lleras Camargo los grandes pactos de Benidorm y de Sitges, que
consolidan la unión de los partidos, porque el Partido Conservador siguió a Laureano Gómez, hizo causa común con el Partido Liberal y los dos unidos tumbaron el gobierno hegemónico y dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla. Laureano después es elemento decisivo en ese Frente Nacional, es derrotado después por la unión de Mariano Ospina Pérez y de Gilberto Alzate Avendaño, que no obstante continúan con la misma línea del Frente Nacional, eligen después de la presidencia de Alberto Lleras Camargo, eligen a Guillermo León Valencia presidente de la República, parte del Partido Conservador de la Casa Ospina, que se oponía desde luego a Laureano Gómez. Laureano Gómez, padre de dos grandes políticos colombianos, de Álvaro Gómez Hurtado, que cubriría gran espacio de la vida política del país en las mitades del siglo XX, y de Enrique Gómez Hurtado, gran senador de la República que fue, y que hoy tiene quebrantos de salud que esperamos superables, pero un hombre maravilloso y de grande significación en la vida del país. Laureano moriría en el año de 1965, pleno gobierno de Guillermo León Valencia, y será recordado por siempre como el hombre tempestad, el conservador, que no dudó en hacer la alianza con el Partido Liberal para el Frente Nacional, para superar los odios, los recelos, las controversias inauditas que conducían a la violencia entre los partidos políticos, con la grande obra maestra de la política colombiana en el siglo XX, que fue el Frente Nacional. Laureano Gómez, el hombre tempestad, nació en un día como hoy, en el año de 1889 en Bogotá, de una familia recién llegada de Ocaña, norte de Santander.